Benito, nuestro otro invitado de hoy fue el viejo de historia durante un tiempo, pero de historiografía. Nunca deja de ser el viejo de historia. Pero el servicio público y los avatares de la política, la pelea corta y larga en la política finalmente terminó sacándolo de las aulas y llevándolo hasta la moneda. Y ahí ha conocido el poder y también perder el poder. Así que un año, cuando era ministro, el último año que fue ministro del Interior, recibió 500 y tantas tarjetas de Navidad. Al año siguiente recibió menos de 50. Así es la pérdida del poder. Se lo vamos a preguntar esta noche a Francisco Vidal. ¿Cómo estás, Francisco? Está bueno, también me impresionó mucho. Buenas noches, muchachos. Gracias por la invitación. Pero antes, ustedes se han dado cuenta que no hay cosa más desesperante que estar con el teléfono ahí esperando que te contesten. El banco, el servicio técnico y la musiquita que ponen es eterna y eterna y eterna. Y la voz automática que te habla es desesperante, además. La voz no tiene ningún sentimiento, la música es realmente mala, pero hay gente a la que no le pasa. ¿En serio? Sí, claro, la gente que está con el Banco Falabella, porque en el Banco Falabella están siempre que uno lo necesita. La página web y la aplicación móvil son fáciles y simples de usar. Además, en el Banco Falabella hablan a los ojos. De Benito Baranda, la primera vez que escuché hablar era cuando era atleta y ganaba y ganaba y ganaba a nivel sudamericano y en dictata del medio fondo, básicamente. Lo que de alguna manera te fue moldeando el carácter, me imagino, Benito, ¿no? Así es. Sí, fui aprendiendo que muchas cosas, que bueno, las cosas se logran con esfuerzo, con mucha dedicación, aprovechando las capacidades de uno, pero que también uno no compite contra los demás, sino contra uno mismo siempre. Y además en tu carrera con obstáculos, lo que hace todo un paralelo, una metáfora de la vida. 3.000 con obstáculos. Era 1.500 cuando tenía 15 y 6 años, cuando recuerda Aldo. Después me fracturé al término de la enseñanza media, el fémur, y volví a correr después un tiempo, y ahí corrí a 3.000. Sí. Qué buena, como dice Aldo, y empecé a correr la media maratón, algunas maratoncitas por ahí. Llegaste. Pero en algún momento teníais la visión de que esto podía ser un deportista de alto rendimiento, Claro, de que yo podía de convertirte hecho, en un... a finales de la enseñanza media quería irme a estudiar afuera para poder practicar por lo menos 3 o 4 años de atletismo, pagarme los estudios, y me fracturé, pues. Así que me quedé acá, gracias a Dios, conocí a Lorena. Lo reprochable es que festejaba mucho las victorias, lo que lo aleja un poco de lo que hoy día. Yo lo recuerdo ¿Eres festejando. picado, no? ¿Eres picado? No, mi entrenador me enseñó a competir contra mí mismo, me picaba conmigo mismo, no con los demás. ¿Y cuando ganabas festejabas tanto así como eso? Festejaba, ¿Sí? sí. Lo que me pregunto es si efectivamente los atletas, los que corren, tienen carácter distinto de acuerdo a la distancia. Digo, si los sprinters, los de carrera corta son más agresivos. Son más Claro, rápidos. ¿Sí? Son o sea, Vidal sería de carrera corta. De carrera corta. La carrera de los 15 metros. Claro, no llegan a los 100. No, 100 sería mucho. 15 metros, mira, 3 segundos y medio. Una fractura dejó a Benito del atletismo y una especie de fractura dejó a Vidal del deporte también. Es cierto, ¿no? O el cigarro te sacó No, claro. del fútbol, ¿no? No. Yo fui arquero de mi escuela de historia del pedagógico, Lev Yachin. ¿Tú sabes quién es? La araña negra. La araña negra. Esta era la imagen. Pero le metieron varios goles acá en Chile. Sí, claro. El sello de Leonel Sánchez, todo el mundo lo Claro, por eso. Pero yo era la araña negra, tenía una connotación media política eso. Después mis compañeros me pusieron Vidallí, un gran arquero palestino. No, después me olvidé, seguí con el tenis hasta que me ganó mi hijo. La araña no era por lo picado de la araña, ¿no? No, era la araña negra. Con sus manos era una verdadera... ¿Pero de qué año estamos hablando? Yo la última vez que pude jugar tenis fue como el 2005. No, la época de Led Yachin, del de araña. Pedagógico. Ya. Después de la plena dictadura, entre el 74 y el 79. Ya te había cambiado de lado, por decirlo así. Completamente. Porque antes había estado en el Partido Nacional, para contarle a la Mi gente. pecado de juventud es haber sido de derecha, me ha servido mucho para comprender la derecha. Fui militante de la Juventud Nacional, dirigente de la Juventud Nacional. ¿Por qué te metiste al Partido Nacional? Tenía que salir, salí de la escuela militar, me fui al Liceo 11 a hacer mi último año, lo que se llamaba la Universidad de Las Condes, la tercería. Y ahí estos muchachos me reclutaron, trabajé junto a la MAN, nos tomábamos los colegios junto a la MAN, buscábamos el golpe junto a la MAN, por eso que te sirve para conocer el tiempo. Y finalmente, la justificación del golpe es el bando número 5, que te da 20 razones por las cuales la derecha derrocó a Allende. La derecha se dio una vuelta en el aire y 19 de las 20 no las cumplió nunca, salvo una, que era la de verdad, el derecho a propiedad. ¿Cuál es el periodo de la historia de Chile que más te cuesta enseñar? Es el más fome, si tú quieres, desde un punto de vista que es lo que se llama malamente el régimen parlamentario, porque la política es muy plana en ese tiempo y la vida está transcurriendo más bien
en La Pampa, en el Carbón, en Magallanes, porque ahí surge el actor social movimiento obrero, el proletariado, Luis Emilio Recabarren, el Partido Unión Socialista, la FOCH, la FECH. Entonces es un país como de mentira, hipócrita, igual como hoy día en realidad. El centenario se celebra con el Museo de Bellas Artes, la estación Mapocho, la estación Central, y 3 años antes del centenario, la matanza más grande de la historia de Chile. No en cantidad de muertos, que fueron muchos, sino que en lo instantáneo, la matanza de la Escuela Santa María de Iquique el 21 de diciembre de 1907. ¿Y por qué dicen que apareció ahora? Por la hipocresía. Ya que vamos a hacer el paralelo. Por la hipocresía. Porque nosotros celebramos 200 años, hace 2 años atrás, obviamente que Chile en general es mejor, pero escondemos unas realidades y unas distancias y unas diferencias horrorosas. Ya nos obligaron a meternos al tiro a la contingencia. Somos un país hipócrita, Benito, ¿no? Yo diría, después de seguir de no sé si hipócrita, pero por lo menos somos un país bien injusto y donde damos pocas oportunidades a las personas para desarrollarse. Tenemos un grupo muy grande de personas que está fuera del desarrollo, no logra desarrollar sus capacidades naturales y por eso se habla mucho de justicia, de equidad, de derechos, pero cuando llega el momento de los que hubo y eso te afecta a tus propios intereses, cuesta mucho llevarlo adelante, cuesta mucho discutir el salario mínimo, porque inmediatamente entramos en elementos técnicos que carecen de ética, que se despojan de la ética, no sacan estudios y no se discute a fondo de cómo viven las personas. Entonces se pretende subsanar a veces con dádivas lo que se genera a través de la injusticia. Y yo creo que eso nos hace, yo diría más que por ello, un país todavía inmaduro desde el punto de vista de su conciencia ética, con una baja madurez ciudadana. Ahora, yo creo que hay que tener mucha responsabilidad la élite, las personas que hemos estudiado en colegios particulares y en colegios muchos nosotros católicos, yo creo que tenemos una alta responsabilidad, porque no queremos renunciar a nuestras propias comodidades. Mucha de la justicia que hay que hacer implica renuncia, implica bajar el nivel de vida, el nivel de gasto, el poder efectivamente procurar que los otros tengan una condición de vida más digna y que no sea a través de dádivas del Estado, sino de acciones de justicia y de reciprocidad de las personas. Y ahí yo creo que, no sé la palabra correcta, hipócrita, pero por lo menos injusto, donde hay gente que hace grandes esfuerzos, por supuesto, que uno no puede generalizar en esto, pero nos queda un camino largo por recorrer allí. Pero mira, ahí está de moda hace algunos años la responsabilidad social empresarial. Vida social del Mercurio, seminario. Y alguna vez me invitaron nunca más, por eso no es obvio. Porque le pregunté si pagaban los impuestos. Y si le pagaran la cotización que corresponde. Y nadie me respondió, obviamente, pero para ir al punto, ahí también el tema de la hipocresía. En Chile se evaden anualmente 1.500, 2.000 millones de dólares de impuestos. Pero hoy día se adeudan en cotizaciones previsionales de los trabajadores 1.500 millones de dólares de acuerdo a la ley de la ley. Y cuando yo me apropio de una cotización estoy robando, porque esa cotización le pertenece al trabajador, es parte del sueldo. Entonces, y nos llenamos y cada 18 de septiembre yo escucho a los sucesivos cardenales que te hablan de que el país, el problema es la desigualdad, la injusticia, la desigualdad. Vi una reforma tributaria ahora que podría ajustar algo, una picantería del gobierno, recauda 2.500 millones para adentro, devuelve 1.700, todos los economistas sostienen que de parte de la suma de la recaudación no es tal, en vez de 700 millones puede ser 100, 50 o 0, y como decía Benito, cada vez que hay que hacer un ajuste, hacer una sociedad más justa, los técnicos neoliberales te dicen, ahora no. Ya sea porque hay un riesgo de un problema, Europa hoy día, y me tocó pues, yo tuve 10 años en el gobierno, primera fila, o estamos también pa' qué. Entonces cuando estamos tan bien no toquemos la estructura tributaria porque pa' qué, porque las cosas están funcionando. Y cuando estamos mal, no lo hagamos porque estamos mal, que es el discurso de hoy día. Ahora, entonces mira, lo que pasa es que déjame desahogarme. Este tema cuando uno se mete en los números, mira, es mejor que me desahogue desde el escepticismo antes que la rabia, que es la otra dimensión mía. Pero que el 82% de los chilenos ganan menos de 540 lucas. Y que la reforma tributaria del gobierno implique devolverle 540 millones de dólares de impuestos al 18% que paga impuestos. Y que 300 millones de dólares de esos 540 es para devolverle a los compadres que ganan mensualmente más de 3 millones y medio. Y después vamos a mí, se lo colgamos el pecho, y cuando canonizaron a Padre Hurtado, los charcos faltaban. Los charcos de los nietos de aquellos que trataron al Padre Hurtado de comunista, de rojo.
A ver, toda esa explicación, en particular la de la reforma tributaria, estaba muy bien desde alguien que está en la oposición, digamos, del proyecto de reforma tributaria del gobierno. Pero efectivamente, como tú mismo lo has recordado, tú estuviste 10 años en el gobierno y estuviste en la primera línea. Entonces, ¿qué pasa? La pregunta obvia es ¿qué pasa? Que uno está 10 años en el gobierno y no pasa nada, digamos. Hicimos muchas cosas re importantes. No yo, pero decirte algo, el principal logro, en mi opinión, de la concertación, el principal, yo te diría que así como el número uno lejos, es haber bajado la pobreza al 38 al 15. Por picante que sea la forma de medir, porque para que la gente sepa, y creo que la próxima semana viene la encuesta última, en Chile, es increíble, no es pobre aquella persona que con su ingreso logra comprar 2 canastas básicas de alimentos. ¿A cuánto está la canasta básica? A 36 lucas, por 2,72. En Chile no es pobre una persona que junta entre peso y billete 72 lucas mensuales. Multiplícalo por 4, estamos hablando de un hogar. Así de molesto el indicador. Usando peras con peras, lo mejor que hicimos es bajar de 38 a 15. Y que te cuento, yo creo que hay cosas buenas, el auge, la reforma previsional de Bachelet, las concesiones, todo lo demás. ¿Dónde fallamos? Es lo que estamos hablando. ¿Dónde fallamos, Benito? Pues yo creo que porque la reflexión lógica, después de que Francisco Vidal reconoce que durante 10 años se equivocaron y que ahora estamos haciendo las cosas mal, es que un vientre no... Yo soy de las personas que dicen que las políticas sociales son acumulativas, porque las grandes reformas que se hicieron fue con acuerdo de todos los partidos, o sea, hubo unanimidad. Cuando uno ve la aprobación de la ampliación de la cobertura preescolar o la reforma previsional, yo creo que en general las personas actúan cuando ven que, en el Parlamento imagino yo, cuando ven que algo es correcto, ¿no es cierto?, actúan así. Quizás la reforma tributaria ha sido más complejo el poder llevar esa discusión adelante. Yo creo que las dos grandes fallas de los últimos 30 años en política social o 25 años, una de ellas, por supuesto, es la política tributaria, que yo creo que ahí tenemos que sentarnos y discutir con sociedad qué país queremos, porque si no nos vamos a tensionar fuertemente, ¿ya? Y después vamos a tener que destinar muchos recursos a controlar la delincuencia, a controlar la seguridad, y no vamos a provocar estándares de justicia. El mejor antídoto para la paz social es la justicia social. No hay otro antídoto que se ha comprobado en el mundo. Los países que tienen menor delincuencia son los que son más justos, ¿ya? Y eso a mucha gente se lo olvida, es una evidencia empírica, ¿ya? Y que hay gente que la ignora y no la señala con fuerza, ¿no es cierto?, con la fuerza que debería. Ahora, o sea, hay dos maneras de mirar ese dilema. ¿Cómo mides la justicia, digamos? Una la puedes medir por la distribución del ingreso. ¿Cómo vamos todos en la repartición de la torta? La puedes medir por lo que pasa con los impuestos. ¿Cómo es la distribución de los ingresos después de los impuestos? Por ejemplo, pero la justicia, creo que medida por este lado o por este otro lado, lo que te genera al final es que la persona tiene mayor cantidad de participación en la sociedad, sea a través de los ingresos, a través de las políticas sociales, universales, ya no, o sea, al final se refleja fuertemente en cómo tú logras distribuir esos ingresos. Lo que pasa es que la entrada de esos ingresos puede ser distinta, pero si tú miras al Gini de los países de Europa del Norte, mucha gente se ríe cuando yo comparo esto y dice, son muy ricos, sí, pero eran más pobres que nosotros por la Segunda Guerra Mundial, o por lo menos más pobres que Argentina. Entonces ellos lograron un acuerdo de cómo hacer la política, y puede gobernar un partido de centro derecha, un partido de centro izquierda, para tener economías menos desiguales que la nuestra. Claro, tiene un acuerdo en términos de distribución. Pero también de oportunidades en las políticas sociales. O sea, si uno hoy día lee los grandes pensadores, por ejemplo, Zygmunt Bauman, lo leo hoy día y ve lo que está ocurriendo en Europa, él señala lo mismo. Si no asociamos derechos y oportunidades con fuerza, la sociedad no se va a poder sostener en el futuro. Entonces, ese aspecto es un aspecto muy frágil y que en los gobiernos pasados fue extremadamente frágil. O sea, mucho de la concentración que hoy día alegan contra la reforma tributaria, yo les pondría un espejo del porte de este estudio, ¿no es cierto?, para que se miraran un espejo y dijeran qué hicieron ellos para que efectivamente se modificara eso, o por qué no lo anunciaron hace tiempo cuando no lograron hacer las modificaciones. Y lo segundo, lejos, por supuesto, hay dos políticas que han fracasado. Una de ellas es la política habitacional. La política habitacional es un gran instrumento de integración social. Y por supuesto, durante todo el periodo de la dictadura, a mucha gente se la llevó a vivir a la periferia. Yo me crié en Las Condes y terminé viviendo La Pintana con la misma gente que vivía en Las Condes. Entonces mucha de esa gente, ¿no es cierto?, terminó viviendo en la periferia con grandes problemas sociales, ¿ya? Y se generaron estos guetos que uno escucha del Cato Sandón hoy día, pero puede ir a La Pintana, puede ir a Quilicura, puede ir a un montón de lugares. Bueno, y esa política social destruyó gran parte de los esfuerzos que había hecho la sociedad chilena para provocar mayor integración social. Esto no es de ahora, por supuesto. No, eso pasó hace Estoy leyendo ahora un texto de Macarena Ponce León, que he comentado ayer, y en el libro ya demuestra que eso ocurrió también en los 800, ¿no? En 1800 ya hay una segregación fuerte. No quiero achacarlo a un gobierno, pero cuando tú tienes un instrumento como la política habitacional tan potente,
me cuentan el cuento que era más barato construir en La Pintana. Súmenlo ustedes hoy día, yo vivo en La Pintana, los colectores de agua lluvia, todo el corredor de Transantiago, el metro, cada vivienda nos cuesta 400 UF, te ha costado por lo menos unas 2000